Ya. Hermanos, buenas noches, que el Señor les bendiga. Vamos ya a ir acomodándonos para comenzar con nuestra clase de esta noche. Así que yo lo invito a que me acompañe a orar para entonces ya dar inicio a la clase de hoy. Ya usted debe tener material que estaremos utilizando esta noche. Hoy continuamos con nuestro tema sobre el sufrimiento a la luz del Evangelio y particularmente estamos tocando la clase 3 titulada El futuro del sufrimiento. Pero vamos a orar para entonces comenzar con nuestro tiempo juntos. Padre, gracias Señor, te damos por esta oportunidad. Gracias por tu iglesia, gracias por que hoy nos podemos reunir para adorarte, para escuchar tu palabra, ser edificados a través de ella, ser formados por medio de ella, Señor. Te pedimos sabiduría mientras la estudiamos, dirección, mientras estudiamos el texto bíblico, Señor. Y gracias por cada hermano que pudo llegar hasta aquí, cada familia. Mira los que no están hoy con nosotros, por razones de enfermedad u otra razón, sé tú con ellos también, Señor. Gracias te damos por tu misericordia para con nosotros, una misericordia que es continua, una misericordia, Señor, que es constante en nuestra vida. Gracias te damos, Jesús, en tu nombre oramos. Amén. Bien, como les decía a mis hermanos, vamos entonces a comenzar nuestra clase, la clase número 3 sobre este tema del sufrimiento. La pasada semana nosotros veíamos algunos propósitos revelados de Dios para el sufrimiento. Decíamos en primer lugar que Dios, como es Dios y por ser Dios, no tiene que dar razón ninguna a ningún ser humano acerca de el propósito por el cual Él permite las cosas que permite o por el cual Él hace lo que hace. Pero al final de cuentas, el Señor en su misericordia y en su gracia Él ha revelado algo de sí mismo. Él ha revelado algo de sus propósitos. Él ha revelado algunas razones por las cuales el hombre sufre. Entre ellas vimos algunas como la formación. Yo crezco en santidad, decíamos la semana pasada, a través de los procesos que Dios permite que pase en mi vida, a través del sufrimiento. Y vimos una serie de cosas o razones que están ahí en la Escritura generales. Propósitos generales, razones generales que Dios permite, es por las cuales Dios permite el sufrimiento en nuestra vida. Pero mi hermano, nuestro trabajo, decíamos nosotros, al final de cuentas, no es conocer las razones exactas por las cuales Dios me está pasando o está permitiendo que yo esté en este sufrimiento, sino que al final de cuentas, mi propósito es confiar en el carácter de Dios, en el carácter de ese Dios que me está permitiendo pasar por ese tiempo difícil. Así que, ya haciéndose breve repaso, hoy comenzamos con nuestra clase número 3, que tiene que ver con el tema de la perspectiva correcta con la cual usted y yo estamos viendo el sufrimiento de hoy. ¿Con qué lentes usted está viendo el sufrimiento de hoy? ¿Usted ve el sufrimiento en su vida? ¿Usted ve el sufrimiento en su familia? ¿Alrededor suyo? ¿En su comunidad? ¿En su país? Pero mira noticias internacionales y ve sufrimiento en el mundo. Es muy difícil ver un noticiero sin que en algún momento alguna noticia no esté relacionada con el sufrimiento. Porque constantemente es la noticia del día, es lo que el hombre está expuesto. Y a veces nosotros hemos normalizado eso. A tal punto que, vuelvo y repito, usted no piensa normalmente, o yo no pienso normalmente que cuando veo un noticiero o leo el periódico o tengo acceso a la información noticiosa, lo que estoy viendo en la mayoría de los casos son noticias relacionadas a un hombre o una mujer sufriendo. Así que esa realidad está ahí. Y esa realidad es presente, es latente. Vivimos un mundo caído, lo hemos hablado en las clases anteriores. Pero ¿con qué perspectiva, con qué lentes yo estaré mirando ese sufrimiento? Hoy lo que vamos a ver es cómo la verdad bíblica acerca del infierno y la verdad bíblica acerca del cielo, particularmente hablando del futuro, cómo esa realidad bíblica de lo que dice Dios sobre el infierno y lo que dice Dios sobre el cielo debe guiar mi conocimiento o mi perspectiva de hoy sobre el tema del sufrimiento. Pero por un momento piensa en esto.
Imagina que tu equipo favorito de algún deporte tiene un juego que es vital, un juego que es el juego séptimo. Imagina por un momento que tú eres muy fanático de ese equipo, tú has hecho todos los arreglos durante mucho tiempo para ver ese juego, pero surge una situación que tú no puedes verlo. Ahí surge un compromiso de tanta premura que no te permite participar de ese evento en vivo. Un amigo tuyo se ofrece a grabar el juego. Y dice, no te preocupes que yo te voy a grabar el juego completo, de principio a final, desde que comience hasta que suene la chicharra y se conozca el resultado final del juego. Yo lo voy a grabar para ti. Imagínate por un momento que tú entonces te vas tranquilo para tu compromiso. Al otro día tú tratas de esconderte en una cueva para que nadie te diga cuál fue el resultado. Los compañeros de trabajo no quieren ver las redes sociales porque no quieren conocer cuál fue el resultado, porque tú quieres verlo. Tú quieres vivir esa experiencia de ver el juego de tu equipo favorito en una final. Y tú tratas de evitar por todas partes que alguien te diga el resultado final del juego, pero a alguien se le escapa. Siempre hay alguien. Alguien se le escapa y de momento te dice, mira, no viste el juego, ganó tu equipo. Y de momento, lo primero que uno puede enfrentar es coraje, frustración, probablemente. Pero en ese momento también debe haber de alguna manera algún gozo, alegría, momentánea aunque sea. Porque tu equipo obtuvo la victoria. Porque ya tú sabes el final. Al otro día, te reúnes con ese amigo que había ofrecido el DVR, había ofrecido grabar el juego. Te reúnes con él. Él tampoco ha visto el juego, así que se enfone. Esa era la idea de verlo juntos. El juego comienza desde el inicio, el desenlace completo comienza a desarrollarse. Tu equipo está perdiendo por 15 puntos en el tercer cuadro, si no juego baloncesto. La cosa parece difícil porque no parece que hay una buena ofensiva de tu equipo. Parece que va a perder, tu amigo se está comiendo las uñas, pero ya tú sabes el resultado del juego. ¿Cómo cambiaría la perspectiva con la cual tú estás viendo ese juego ese día, esa noche con tu amigo? Tú sabes cómo va a acabar el juego. Tú sabes el final. Y tú por dentro puedes estar bien gozoso, celebrando ya que tu equipo obtuvo el campeonato, que tu equipo obtuvo la victoria. No tiene sentido que ese hombre ande triste, cabizbajo, cuando su equipo ganó el campeonato y obtuvo la victoria final. Ese hombre ya debe tener una emoción y un gozo sabiendo el resultado. Mi hermano, de la misma forma, cuando nosotros nos acercamos a un tema como este, lo hemos hablado antes, hemos tocado al menos de pasada el tema. Cuando nosotros nos acercamos a un tema como este, usted y yo, Dios en su gracia, revelando en su palabra el plan redentor de Él, nos ha mostrado el inicio, nos ha mostrado el punto culminante, nos ha mostrado el final de la historia. Hay un inicio, en el principio. Hay un punto culminante, la cruz. Y hay un desenlace final. Y usted tiene acceso a él a través del libro de Apocalipsis. Entonces, usted imagínase entonces, haciendo esa analogía con este hombre que sabía el resultado final y ahora podía estar contento. Aunque el juego no se había acabado para él. Imagínate por un momento el por qué tú y yo vamos a estar frustrados con el sufrimiento de hoy, conociendo el resultado final. En otras palabras, el resultado final, mi hermano, que es lo que nos muestra la Escritura en el libro de Apocalipsis, cuando Dios venga a consumar todas las cosas, hacer todas las cosas de nuevo, hacer una nueva creación, hacer que el sufrimiento de una vez para siempre culmine, la muerte, el pecado, todo. Ese final debe transformar la forma en la cual tú ves tu presente hoy.
ese final debe transformar la perspectiva con la cual tú enfrentas tu prueba, con la cual tú y yo abordamos el sufrimiento. De eso se trata, mi hermano, en gran parte, la clase de hoy. Vaya conmigo ahí a la introducción y vamos a leer esa primera sección que nos dice lo siguiente: sufrir como cristiano significa sufrir con el fin de todas las cosas firmemente puestas a la vista. En otras palabras, está diciendo el autor, sufrir como cristiano significa sufrir con la perspectiva correcta, con el conocimiento del fin de todas las cosas, con el conocimiento, lo que hablábamos el domingo, de que en Cristo participamos al final de su victoria sobre el pecado y de su victoria sobre la muerte, porque confiamos en que tendremos cuerpos resucitados con él. Si no lo haces, si no tienes esta perspectiva correcta, eventualmente cualquier esperanza que tenga fallará y estarás aplastado bajo el peso de la realidad en este mundo caído. Te sentirás aplastado viendo el sufrimiento en tu vida y el sufrimiento a tu alrededor. Porque no tienes una esperanza, porque no tienes una perspectiva del futuro correcta, de quién al final obtiene la victoria. Pero cuando sufrimos con el fin en nuestra mente, nuestra esperanza arde intensamente porque demuestra que lo que nos aguarda supera cualquier cosa a la que hayamos renunciado. Y en esa esperanza hay gloria para Dios y gozo para nosotros, incluso en medio del sufrimiento. El reformador del siglo XVI, Martín Lutero, acuñó más o menos la frase que nosotros estamos utilizando en este bosquejo de ese día y este día. Y la idea de Martín Lutero es que él tenía esta convicción y él dijo que él iba a vivir como si solamente existiesen 2 días en su calendario. Este día, hoy, y ese día, haciendo referencia al día cuando Dios vaya a hacer la consumación de todas las cosas. O sea, en otras palabras, Martín Lutero decía, yo voy a vivir mi vida con estos 2 días en mi mente que son los más importantes. El presente, lo que estoy enfrentando hoy, la prueba de hoy, pero esa prueba de hoy la voy a ver o la voy a enfrentar a la luz de ese día glorioso, de ese día futuro. Así que en la noche de hoy estaremos viendo, mi hermano, cómo un creyente puede hacer eso, cómo un creyente puede tomar lo que dice la Biblia acerca de ese día futuro y a través de lo que nos dice la Escritura y la manera que nos anima y nos enseña acerca de ese día futuro, de cómo viene la consumación del plan de Dios, a la luz de eso podamos entonces interpretar, vivir nuestro presente o nuestro día a día. Así que miren lo que vamos a estar viendo. Primeramente, estaremos viendo esa perspectiva futura de lo que la Biblia nos habla acerca del infierno y luego veremos cómo esa perspectiva futura debe guiar mi presente. De igual forma lo haremos con lo que la Biblia enseña acerca del cielo. Enseña la Biblia acerca del cielo en el futuro y cómo eso entonces debe guiar mi presente hoy. El tema del infierno ha sido lamentablemente sacado en muchos contextos de la enseñanza de la dieta del discípulo por muchas razones. Hay gente que dice, no, pero es que yo no puedo creer en el infierno. Yo no puedo creer en lo que dice la Biblia acerca de eso. Usted sabe que el autor que más nos da luz acerca del infierno, o la persona que más luz nos da acerca del infierno, o el personaje de estos que están aquí en la Escritura, no es Pablo, no es Pedro, es el mismo Jesús, quien más detalles nos dio acerca de esta realidad. Y en ocasiones nosotros, mi hermano, como dice el pastor Albert Muller, lo que hemos querido, o lo que ha hecho la teología liberal, o ha querido hacer la teología liberal, es colocar aire acondicionado en el infierno. Es la idea de bajar los estándares de lo que dice la Biblia sobre este tema y ya ni siquiera tocarlo. Pero
la Biblia nos habla acerca de esa realidad. Y hay una perspectiva correcta que usted debe tener acerca de eso. De hecho, en 1741, el pastor Jonathan Edwards predicó un sermón muy conocido, donde, de hecho, el sermón se titula Pecadores en las manos de un Dios airado. Y ese sermón él lo predica a la iglesia. Note que él lo predica a la iglesia. Porque había un debate en ese momento grande sobre quién era creyente o no. Porque había mucha gente que por emoción decía, sí, yo soy cristiano. Por pura emoción, pero no tenía un conocimiento, no tenía una convicción de que él era un pecador y que solo la gracia de Dios lo sostenía para salvarse. Así que él predica este sermón. Dicen algunos que fue un instrumento de Dios este sermón para lo que se convirtió en esa época en el gran avivamiento, donde miles y miles de personas se arrepintieron de sus pecados y venían por masas a Cristo. Interesante. El sermón que provoca eso no es un sermón que le decía a la gente simplemente, oye, ¿quién quiere ir al cielo? Levanta la mano, ya, todos van al cielo. Sin una explicación del evangelio, sin una explicación de la ira de Dios, sin una explicación de la santidad de Dios. Fue un sermón acerca de la realidad de la gracia de Dios, que estaba sosteniendo a las personas, que si no fuera por esa gracia de Dios, todos íbamos al infierno. De eso se trata ese sermón. Y yo le invito, mi hermano, hágase un favor en su vida como discípulo, aunque sea una vez en su vida, lea ese sermón. Puede escuchar algunas versiones en YouTube. Hay una voz bien gruesa, como de trueno, que quizás le dan un poco de contexto al tipo de mensaje, aunque se cuenta que Jonathan Edwards, cuando él lo predicó, en realidad él no era de muchos manierismos, ni de mucha oratoria con su voz. Simplemente él estaba así, leyendo un sermón, parado frente al púlpito. Y de momento la gente empezó a arrepentirse de sus pecados, la gente empezó a llorar, muchos de ellos, porque entendían que la única forma de ser librados del infierno era corriendo hacia Cristo. Y en ese sermón hay una porción donde escuchen lo que dice Jonathan Edwards. Se lo voy a leer. Él dice, este terrible tema, el tema del infierno, puede ser útil para hacer despertar a algunas personas inconversas en esta congregación. Él está hablando a su iglesia en ese momento. Esto que has oído es el caso de cada uno de ustedes que se encuentra fuera de Cristo. Ese mundo de miseria, ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de ti. Allí está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de Dios. Allí está la ancha boca del infierno, abierta de par en par. Y tú no tienes nada sobre qué permanecer en pie, ni nada ni nadie donde agarrarte. No hay nada entre ti y el infierno, sino solo aire. Es tan solo el poder y el puro placer de Dios el que te soporta hoy. Y más adelante, casi al final de ese sermón, porque muchos lo han criticado, este sermón, porque habla de la realidad del infierno. De hecho, interesante, la mayoría de los jóvenes norteamericanos, en algún momento, yo en la Universidad de Puerto Rico tomé curso de literatura americana y fuimos a Jonathan Edwards. Y los jóvenes de Estados Unidos toman obligatoriamente, muchos de ellos en literatura americana, los sermones de Jonathan Edwards, y el favorito de muchos profesores es este, para que ellos conocieran la época. Y la noción que mucha gente tiene de Jonathan Edwards, solo por este sermón, es, no, mira este hombre, solo hablando del infierno. Y un rechazo general hacia eso. Pero en este sermón, que parece duro, pesado, muchas personas no ven lo hermoso que él dice casi al final. Cuando él habla de personas que han muerto sin Cristo, que han ido al infierno, y él dice, ¿qué no darían esos pobres condenados y desesperanzadas almas por un día más de oportunidad como el que ahora disfrutas tú, el que estás escuchando? Y ahora tú tienes una oportunidad extraordinaria. Un día, hoy, en el cual Cristo tiene ampliamente abierta la puerta de la misericordia. Él permanece allí llamando y gritando con alta voz a todos los pobres pecadores, diciéndoles, vengan a mí. Un día en el que muchos están uniéndose a Él y apresurándose a entrar en el reino de Dios. Ven hoy,
Porque cuán terrible será ser echado a un lado en aquel día. Cuán terrible será enfrentar la ira de Dios. Esa es la realidad al final de cuentas del infierno. Una persona que está lejos de Cristo, que no tiene un mediador entre él y un Dios santo. Ese mediador, Cristo, es el que recibió la ira que tú y yo merecíamos. Pero si yo no tengo ese mediador, significa que esa ira la merezco yo, de todas formas. Y Dios es un Dios santo. Y la realidad del infierno no es otra cosa, mi hermano, que eso. La ira de Dios en acción, la ira de Dios hacia el pecado, hacia un hombre que solo lo que hace es pecar. Que se deleita en pecar, como la Biblia habla del impío. De hecho, en una ocasión usted ve el libro de Génesis, muy temprano en el registro bíblico, y se nos dice, mis hermanos, que el corazón del hombre, la tendencia del hombre, era de continuo hacia el mal. Depravado totalmente había quedado el hombre ahora. Hay un texto en la Biblia que yo invito a que usted y yo lo veamos en esta ocasión, y se encuentra en Éxodo capítulo 34, verso 7. De igual forma, alguien que busque Apocalipsis capítulo 14, verso 11. Hay muchos otros textos entre medio donde Jesús mismo que habla de esta realidad del infierno, donde él habla del lloro, el crujir de dientes y un sufrimiento que no terminaría ahí. ¿Alguien puede leer Éxodo 34, 7? Sí. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente a mañana, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Noten que ese texto comienza hablando de esa misericordia de Dios, o sobre esa gracia de Dios, sobre ese Dios que tiene misericordia, que perdona. Pero ese mismo texto habla del carácter de Dios, y como Dios es un Dios justo y es un Dios santo, miren lo que dice en ese texto. De ningún modo, no hay forma, es la idea de ese texto. No hay forma, dice el verso 7, de que Dios, ese Dios justo y santo, tenga por inocente al malvado. ¿Pueden imaginar que Dios mirara al mal en este mundo, la violación, el asesinato, el robo, el abuso, la discriminación, y no hiciera nada al respecto? ¿Imaginas algo como eso? Un Dios que mirara la realidad de ese mal que se ha multiplicado en este mundo, donde vemos esa perversión tras perversión, donde en Romanos capítulo 1 se nos hace visible esa idea del hombre depravado que se ha alejado de Dios, que ha cambiado la gloria de Dios por la creación del hombre, que ha cambiado la verdad de Dios por la mentira, que se ha depravado totalmente. ¿Y puedes imaginar por un momento que Dios mirara el mal que hay en el mundo y no hiciera nada al respecto? Y ni siquiera llamara mal al pecado. No sería un Dios santo, no sería un Dios justo. Ese no sería un Dios bueno, sería un tirano perverso. Pero Dios, estoy allá en el punto número 2 en su bosquejo, pero Dios no es indiferente al pecado. Y el infierno sirve como evidencia de ello. El infierno es una evidencia de que Dios castiga el pecado porque es un Dios santo. El infierno es una evidencia de que Dios no es indiferente a la maldad. Porque Él es bueno y porque Él es justo, castigará cada pecado, como lo ha dicho en Éxodo 34. No dejará al culpable sin castigo. Nada se esconderá bajo la alfombra. Nunca Dios será un buen malvado que acepte un soborno, que muestre parcialidad o sentencie un veredicto equivocado. Y aunque esto no es el curso, la clase que estamos tomando, no es particularmente sobre la doctrina del infierno, lo primero que nosotros tenemos que recordar al acercarnos a un tema como este, es que lo dijimos hace unos minutos, es que primeramente todos somos merecedores de esa ira de Dios, de esa manifestación de la ira de Dios.
Apocalipsis capítulo 14, verso 11. ¿Quién lo puede ver? ¿Alguien lo tiene? Sí. Y vamos a buscar también Segunda de Tesalonicenses 1:9. Sí. Vamos a ver primero Apocalipsis capítulo 14, verso 11. El amado de son clientes, Ajá. dice, el humo de su tormento subirá por siempre jamás. Y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Perdón, habla de la realidad de cómo al ser Dios un Dios infinito, esa manifestación de la ira de Dios es infinita, es constante. Recuerden que vimos o presentamos el infierno como esa manifestación de la ira de Dios hacia el pecado. Y ese texto nos da luz acerca de ese incesante estar presente ante el sufrimiento, ante la ira de Dios. Vamos a leer que nos presenta la misma idea. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Eterna perdición, excluidos de la gloria de su poder. Y vamos a ver por último en esta sección, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Esta es la hermosa noticia para el que está unido a Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. ¿Quién lo puede ver? Y esperar que nos dieron a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Qué hermosa esa última línea. Jesús, quien nos libra de la ira venidera del infierno. Jesús, quien nos libra, aquel que está en Cristo, aquel que está unido a Él, aquel que ha puesto su fe en Él. Él es el quien nos libra de esa ira venidera. Y gloria a Dios por eso. Y usted, si está en Cristo, puede estar gozoso hoy. Si no, le hago el mismo llamado que Jonathan Edwards le hacía a la iglesia hace 300 años atrás. Las puertas de la misericordia hoy están abiertas, las puertas de Cristo. Ven a Cristo. A ese, al único que te puede librar de la ira venidera. Así que cuando usted estudia la realidad del infierno, nos dice el autor de este texto, cuando usted estudia el futuro, lo que nos dice la Biblia, es que habrá un día donde Dios castigará el pecado, donde Dios hará justicia. Usted ve hoy el mundo malvado y usted ve hoy, como dice el Salmo 73 y otros salmos, usted ve como que el malo de la película está ganando. O usted ve como si el malo o el villano peca y peca y peca y no hay paga aparente en esta tierra contra ese pecado que hace ese hombre. Y quizás tú y yo como cristianos hemos tenido esa tentación que tuvo el salmista. De decir, oye, parece que este hombre cumple todos los caprichos de su corazón y es pecador y parece que no pasa nada. Hermano, estudiar esta realidad nos recuerda que sí, habrá un momento donde habrá un pago, donde habrá juicio. Porque hay un Dios justo que va a derramar su ira sobre todo aquel que ha vivido una vida de espaldas a Él, de rebelión a Él, y que no ha corrido a Cristo, aquel es el único que nos puede librar de la ira venidera. Así que ese conocimiento de la realidad del infierno debe transformar entonces nuestro presente hoy. ¿Cómo lo hace? Yo los invito a que usted me acompañe al punto número 3 y lea conmigo esa sección del bosqueo. En cualquiera de estos escenarios, o sea, escenarios de injusticia, escenarios de sufrimiento, escenarios donde tú dices, oye, porque parece como que ese hizo una maldad y no la paga aquí en la tierra. En cualquiera de estos escenarios, ¿qué anhela la víctima? Siempre anhela justicia. Y nos dice el autor que ese anhelo es bueno y es correcto, porque eso es un anhelo que muestra cómo nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios justo. Así que el hecho de que el hombre, cuando hay una injusticia, clame por justicia, eso muestra que estamos hechos a imagen y semejanza de un Dios justo. El problema es que la venganza nunca fue una carga
para la que fuimos diseñados, porque es demasiado pesada. Cuando vives como si la venganza dependiera de ti, el deseo de justicia puede consumirte. Esa oración tiene tanto peso. Cuando vivimos como si la venganza dependiera de mí, y estoy toda mi vida tratando de que el mal que hizo esa persona lo pague aquí en esta tierra, pero yo no voy a encargar. Eso es como aquel, en forma de broma, aunque esto es serio, pero eso es como aquel que le dijo al Señor: Señor, tuya la venganza, pero úsame como un instrumento. Imagínate. Imagina por un momento eso. Tuya la venganza. Sí, eso lo dice la Biblia. Pero yo quiero ser el instrumento. Hermano, nosotros no fuimos diseñados para eso. El deseo de justicia, cuando tú crees que la venganza depende de ti, te va a consumir. Y al final de cuentas no puedes perdonar a la persona, porque si lo hace, tú piensas que podría salirse con la suya. Y así la ira y el resentimiento comienzan a crecer dentro de nosotros hasta que terminamos amargados. Para aquellos que se encuentran sufriendo bajo esta carga, Dios viene misericordiosamente y ofrece quitarla de sus hombros y Él mismo llevarla por ellos. Y es por eso que en la Biblia dice, Romanos 12, 17 al 19, no paguéis a nadie mal por mal. Tú lo que tienes que hacer es procurar lo bueno. Oye, aquel que me está pagando con mal. No paguéis a nadie mal por mal. Procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos los hombres. Miren lo que dice al final. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que al final de cuentas, el yo tener un entendimiento de esto, de la realidad del infierno, de la realidad de un juicio final, donde un Dios justo y bueno va a juzgar todas las cosas, donde delante de Dios, todos aquellos que incluso hoy parecen que caprichosamente cumplieron con todos sus deseos, que pisotearon a todos, que le hicieron daño a todo el mundo, y parece aquí en la tierra que no pagaron, y alguien tenga ese deseo de justicia, que no es malo en sí mismo, no tenga idea. El deseo de justicia no es malo, de que usted desee justicia por la cosa que se hizo mal. El problema es cuando usted quiere tomar la justicia en sus manos. Porque aquí lo que nos está diciendo la Biblia, el recordatorio de Dios, no se vengan por ustedes mismos. Dejen lugar, no tengo que dice el texto, dejen lugar a la ira de Dios. Hermano, ¿y por qué dejar lugar a la ira de Dios? ¿Sabe por qué? Porque Él es un Dios santo, completamente santo. Él sabe manifestar su ira. La manifestación de mi ira siempre conllevará pecado. Cuando estamos hablando de este tema de que yo me quiero vengar y quiero manifestar mi ira vengándome, esa ira está acompañada de pecado. Mía es la venganza, yo pagaré. Y lo que nos está recordando el autor es que al final de cuentas es como un peso, es como si Dios nos está diciendo, mira, quítate ese peso, yo lo tomo. Está joven bajo esa opresión o bajo el sufrimiento de personas que hicieron daño. Deja lugar a la ira de Dios. Anhela justicia porque es un deseo genuino y bueno. Pero deja lugar a la manifestación de la ira de Dios. Su justicia es perfecta. De hecho, cuando no lo estamos haciendo y queremos vengarnos nosotros, estamos poniendo nosotros en la posición de Dios. O queremos nosotros creer que somos más sabios que Dios. No, porque es que yo sé cómo esta persona tiene que pagar. Y al final de cuentas, si en esta tierra, incluso tú no ves que esa persona pagó por sus actos, si tú estás toda tu vida tratando de encontrar cómo esa persona paga por sus actos en esta tierra, terminarás consumido, amargado. Lo acabamos de ver. Tu perspectiva debe estar en que la Biblia habla de un Dios justo que al final siempre hará justicia. Y eso debe, mi hermano, darte paz y debe darme paz hoy frente a toda la injusticia que yo pueda estar enfrentando.
porque le sirve a un Dios justo. Que al final, su justicia prevalecerá sobre los hombres. Su justicia prevalecerá, su ira será derramada sobre aquellos que no están en Cristo. Porque acabamos de leer que solo Jesús es el que nos libra de la ira venidera. Así que, mi hermano, ver esta realidad de cómo Dios se encargará de todas las cosas al final, debe alimentar correctamente, debe darnos una perspectiva correcta sobre la injusticia que yo veo hoy. La injusticia que veo en el mundo, la injusticia y el sufrimiento que enfrento yo día a día. Pero de igual manera, no solamente ocurre con la realidad del infierno, sino también ver lo que habla la Escritura sobre la realidad del cielo y de ese juicio final y de ese momento cuando los creyentes estarán con Cristo por la eternidad y lo que va a hacer Dios al final de los tiempos. Eso también debe cambiar mi perspectiva de cómo hoy yo enfrento mi presente. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 21, verso 4. ¿Alguien que lo pueda leer? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Sí. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Miren cómo el apóstol Juan, el Señor, en medio de sufrimiento, Juan no estaba en una suite con todas sus comodidades cuando él escribe esto, estaba sufriendo, estaba enterrado, estaba con la opresión del imperio encima de él. Y en medio de esto, Dios le revela esta verdad para el pueblo de Dios, para la iglesia, donde se nos muestra que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, nosotros, los redimidos, la iglesia. Y ya no habrá muerte, ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, ya no habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermano, nuestra alma debe anhelar ardientemente eso, día a día. Tú y yo no sabemos vivir en la realidad de un mundo no caído. Porque nunca lo hemos experimentado. Desde que tú naciste, recuerda, tú naciste después de Adán y Eva, así que estamos fritos. Nacimos después de Adán y Eva, después de ese evento. Así que significa que todos nosotros, la realidad hoy es que vivimos desde que nacemos en un mundo caído. Y hay personas que nacieron y murieron ya y vivieron toda su vida con la realidad de un mundo caído aquí. Y si el Señor no viene antes y nos vamos primero con Él porque nos manda a buscar, porque nos llegue la muerte, también nos pasa lo mismo. Nacimos y morimos en la realidad de un mundo que está caído, que está corrompido, donde hay llanto, donde hay dolor, donde hay muerte, donde hay lágrimas. Pero sin embargo, este texto está diciendo que Dios va a revertir todo eso. Que Dios, este texto, mi hermano, es tan importante porque lo que dice es que Dios va a revertir todos los efectos de la caída. Que Dios va a revertir todo lo que Adán y Eva causaron o hicieron desde ese momento en adelante que llegara al hombre a través del sufrimiento, a través del pecado. Que Dios va a revertir todas esas cosas. De hecho, por eso es que el libro de Apocalipsis nos habla de una nueva creación, donde Dios va a hacer todo nuevo. Las cosas viejas, las primeras cosas ya pasaron. Hermano, ese texto está diciendo, las primeras cosas pasaron, significa que hay una línea aquí. Y dice que todo dolor, toda muerte, y el tema de nosotros, que resume muy bien todo esto, todo sufrimiento tiene un punto final, tiene una línea, ya en el plan de Dios. Esta es la idea del futuro, que eso llegará, que tiene un punto final, que hay una línea donde ya, mi hermano, no hay forma de que pase para acá el sufrimiento, el dolor o la muerte. Y si eso es una realidad, y si eso está en la Escritura, yo como creyente hoy, con esa realidad futura, debo vivir el presente. Debo enfrentar cada sufrimiento recordando que no es eterno a la luz de Dios. Aunque me parezca eterno. Porque claro, estoy sufriendo en el momento y estoy enfrentando una situación difícil. Pero desde la perspectiva bíblica tiene una línea, mi hermano, y dice que las cosas primeras pasaron y no hay forma
de que esa realidad del mundo caído entre a la nueva creación de Dios, a lo que Dios va a hacer. Así que a la luz de esta verdad es que debemos enfrentar el presente hoy. No habrá más muerte, ya más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y noten qué idea o qué imagen personal. Cuando dice en el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. No, Dios va a enviar un ángel para que lo consuele. Y entonces, tenemos que pensar en eso, sí, que eso es importante. Que es Dios mismo. ¿Qué dice el texto cuando usted está leyendo el libro completo de Apocalipsis? Que es Dios mismo que está con ellos en la ciudad. Que está con ellos. Eso es lo que hace el cielo, cielo, al final de cuentas, mi hermano. De hecho, si no, no fuera cielo. O si no, ningún verdadero creyente quisiera estar aquí. ¿Para qué? Si Dios, el Cordero, no está allí. Así que al final de cuentas, enjugará Dios. Miren qué hermoso, qué personal. Dios mismo, toda lágrima de los ojos de ellos. Este es un texto, mi hermano, que yo le invito a que usted lo tome, lo medite, saque varios días para meditar en este texto. Imprímalo, póngalo en su celular, en un lugar cercano, para que lo vea constantemente, porque es una perspectiva. Usted tiene que crear esa perspectiva correcta. Memorícelo. Anímese. Lo voy a preguntar el domingo 2 o 3. Anímese, memorícelo, mi hermano, memorícelo. Para que usted tenga esta idea, esta perspectiva correcta. Y usted sabe que ninguna otra religión le ofrece algo como esto. Ninguna otra filosofía habla de algo, ni siquiera parecido a lo que estamos hablando aquí. Y al final de cuentas muestra que nosotros le servimos a un Dios soberano, con control, que tiene ese punto final del sufrimiento, o sea que el sufrimiento no está al azar, como decíamos en la primera clase, en nuestra introducción. Mis hermanos, hay varios textos ahí en el punto número 5, cuando nos habla acerca de cómo esa realidad del futuro, cómo la verdad de Apocalipsis 21:4 se debe hacer real en mi día a día. Hay varios textos para eso. Ahí en nuestro punto número 5, miren cómo Pablo veía las cosas. Filipenses, todos los textos están ahí en su búsqueda. Filipenses capítulo 3, verso 20 al 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo está preso, su cuerpo físico está siendo maltratado por el contexto en el que se encuentra, pero él está pensando en su cuerpo futuro. Él está pensando en su ciudadanía celestial. Él tiene una perspectiva correcta de las cosas en medio de la situación en la cual él se encuentra en ese momento. Pero es lo que dice el Salmo 56:8, una verdad para aliviar nuestras almas cargadas. El salmista reconocía lo siguiente: Señor, tú conoces, has contado mis huidas. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¿Sabe qué está reconociendo el salmista? Que todas las lágrimas que él había derramado, que todo el sufrimiento que él había derramado, Dios tenía conocimiento. Dios sabía. O sea, en otras palabras, la perspectiva correcta. Si Dios conoce que el sufrimiento tiene un fin, si este texto me dice que Dios conoce cada lágrima que yo he derramado, cada sufrimiento que yo he tenido, hermano, eso debe alentar mi corazón. Eso debe alentar mi alma. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 17 al 18. Lo mismo, la perspectiva eterna por la cual Pablo abordaba las cosas. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que se ven son temporales, incluyendo el sufrimiento. Tiene límite, tiene un punto. Las que no se ven son eternas. Y noten cómo Pablo afirmaba, esto es una leve tribulación momentánea. A los romanos él le dice, la tribulación del tiempo presente no se compara con la gloria que ha de venir. Es lo mismo. Es una perspectiva correcta para enfrentar el sufrimiento de hoy.
Y Filipenses capítulo 3, verso 8 nos dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya todas las cosas de alrededor palidecen porque él encontró en Cristo un tesoro. Porque él encontró algo tan valioso en Cristo. Y ya todo lo demás palidece, ya todo lo demás no se compara. Es una perspectiva correcta que usted y yo debemos tener. Pero ¿cómo hacemos para obtener esa perspectiva? Busque su hoja que se le dio también esta noche. Y eso es lo último que vamos a ver en estos últimos minutos. ¿Cómo nosotros podemos cultivar una perspectiva correcta? Una perspectiva eterna, lo que hemos estado viendo esta noche. ¿Alguna sugerencia que se nos dan hoy? Número 1, lee la palabra de Dios. Mi hermano, para conocer estas verdades, están reveladas y están registradas en la palabra de Dios. Para conocer esto, que el sufrimiento tiene un punto final y una línea, dice que las cosas de antes no pasarán. O sea, que Dios va a hacer las cosas nuevas. Y ver la manera en la cual, o conocer la manera en la cual Dios resolvió el problema más grande del hombre en la cruz, es en el texto bíblico. Usted puede leerlo, usted puede verlo. Ver la manera en la cual hombres, mujeres, diferentes personajes en la escritura sufrieron. ¿Y cómo respondieron al sufrimiento? Lee la palabra de Dios. Es la única que te va a poder ayudar a tener una perspectiva correcta de las cosas. Había un predicador del siglo XIX que decía que nosotros necesitamos una Biblia en la mano y un periódico en la otra. O sea, la idea era de estar conociendo lo que está aconteciendo hoy, pero siempre verla a la luz de la Escritura. El problema es que en muchas ocasiones nosotros hemos descuidado la Biblia, y nos hemos concentrado o hemos consumido demasiado de esta, que es la realidad que están viendo hoy, el sufrimiento que están viendo hoy, las noticias, los medios. Hermano, y se te caga. ¿Nunca has sentido tú un peso grande cuando terminas de ver un noticiero, por ejemplo? O terminas de leer una noticia. ¿Has sentido eso? Un peso que sentimos a veces. Porque el hombre, lo vimos ahorita, fue creado con sentido de justicia. Y más nosotros como creyentes. Y vemos la maldad. Y a veces incluso nos duele. Aunque no tenga que ver con nosotros en ese momento. Aunque no nos afecte directamente a nosotros esa situación. Pero sin embargo, el problema es que a veces nos hemos puesto demasiado atentos a esa realidad presente que nos olvidamos de la realidad futura. Así que, mi hermano, usted interpreta el presente a la luz de lo que la Biblia nos dice del futuro. Usted interpreta la realidad a través de la Escritura. Por eso es tan importante que usted tenga una buena disciplina de lectura de la Biblia. Porque la Biblia va a formar su mente para que usted pueda aprender a interpretar las cosas a la luz de lo que dice el texto bíblico. Nuestra formación como discípulos depende de eso. Jesucristo dijo: Señor, santifícalos en tu verdad. Juan 17:17. Tu palabra es la verdad. Él nos da algunos consejos de meditar específicamente en algunos pasajes de Apocalipsis. Ya hemos visto algunos de ellos, como en el Apocalipsis 21, donde se nos habla acerca de ese evento final, de cómo Dios resolverá al final todas las cosas. Pero también nos invita a reflexionar en el Salmo 2, que es un salmo fuerte, donde Dios manifiesta su ira acerca o hacia aquellos que han vivido una vida de rebelión contra Él. También nos invita a reflexionar, por ejemplo, en 1 Corintios 15, que nos habla sobre cómo la resurrección de Cristo cambia todo. Como Cristo resucitó, hay esperanza. Como Cristo resucitó, tendremos ahora un cuerpo nuevo. Como Cristo resucitó, hay una seguridad eterna. Pero no solamente nos invita a leer la palabra de Dios, también nos invita a orar. Eso debe ir acompañado. ¿Por qué orar? Ora por un corazón sabio para contar los días correctamente. Aquí puede buscar ese pasaje donde está escribiendo Moisés. Miren el Salmo 90. Estamos tan acostumbrados a los salmos de David que nos sorprende que hay un salmo de Moisés.
Miren el Salmo 90. El salmista quería una perspectiva, o Moisés quería una perspectiva correcta. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años, con todo su fortaleza, molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Miren qué importante que usted ore el verso 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, a la luz de que tú eres eterno y yo no, porque eso es lo que está diciendo el Salmo. Noten que empezó diciendo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Él es eterno. Pero después dijo, no, nosotros somos como una sombra. Nosotros somos como una plantita que nació hoy y ya mañana se seca. Nosotros somos como un pensamiento que se fue. Él está comparando y dice, este eres tú eterno y yo, que paso rápido. ¿Cómo yo viví con la perspectiva correcta? Miren esa oración humilde. Señor, enséñame de tal modo a contar mis días, a saber que tú eres sí eterno, pero yo no. Que traigamos al corazón sabiduría, que yo viva de una forma sabia. Así que para usted tener una perspectiva eterna, ore a través de un texto como este, el texto de Salmo 90, 12. Examina tu agenda. Estás tan ocupado que tu enfoque siempre está en el ahora. Examina tus pensamientos. La mayoría de ellos son preocupaciones de hoy o de cosas de esta parte del mundo, de asuntos terrenales y no celestiales. Y en tercer lugar, bajo esa sección, ora por un corazón que esté profundamente satisfecho en Dios. Ora por un corazón que esté satisfecho en Dios. Pero lo que dice, ya que estamos en los salmos, el Salmo 73. Y vea conmigo los versos 25 al 27. Una muestra de alguien que está satisfecho en Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. No tengas hasta el final, porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Ora para que encuentres en el Señor la satisfacción de tu alma. De hecho, el mismo Jonathan Edwards, que le mencioné ahorita, él decía, y lo vamos a volver a mencionar ya mismo, él decía que la realidad del cielo usted puede describirla como personas que están satisfechas totalmente o plenamente. En otras palabras, dice, lo que hay en el cielo, lo que habrá en el cielo, son personas plenamente satisfechas. Son personas que completamente han encontrado satisfacción, que no necesitan algo más. Que para hablar de la plenitud de su vida y de la satisfacción de su vida, no están en un 90%, en un 70%, están en el 100% porque están con Dios y han encontrado en Él plena satisfacción. Y cuando usted encuentra plena satisfacción en Dios, eso, mi hermano, le ayuda a tener una perspectiva correcta. También se nos sugiere, aparte de tener una buena dieta de la lectura de la palabra de Dios y orar para poder tener una perspectiva eterna, usted puede buscar algunas sugerencias para leer. Hay algunos sermones de Jonathan Edwards que se recomiendan. Usted los puede buscar. Hay dos al menos señalados. O de otros pastores de esa doctrina. De Spurgeon tiene uno muy bueno también sobre este tema, la perspectiva correcta del cielo. Hay buenos libros también sobre este tema. Y número 4, también nos invita a cantar himnos que nos ayuden a reflexionar sobre el cielo.
Nosotros tenemos un favorito, Ciudad de Dios. Una verdad que cantamos. Y que usted se aprende a través de la música y usted entonces termina cantándola. Y eso es bueno, usted pasa la semana cantando esa verdad. Esa ciudad celestial a la cual usted pertenece. Y mi parte favorita, cuando dice casi al final, siempre lo digo, me abrazará mi Salvador. Llegará ese momento cuando nos recibirá, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, me abrazará el Salvador. Qué algo bien personal. Él no es lo que decía ahorita, enjugará Dios mismo las lágrimas de sus hijos. Así que estas son algunas sugerencias, mi hermano, para que tú y yo aprendamos a tener una perspectiva correcta, viendo el sufrimiento de hoy a la luz de la perspectiva de la eternidad, a la luz de lo que dice Dios en su palabra acerca del sufrimiento, que tiene un punto, que tiene un final y que Él está al control de todo eso. Así que con la ayuda del Señor, el próximo miércoles continuamos con nuestra clase. Es la clase número 4, usted lo tiene ahí en la parte de atrás de su folleto, puede ver la agenda de clase. Vamos a la clase número 4, un tema muy interesante, el dolor de Dios por el sufrimiento, la empatía de un Dios que sufre. O sea, la idea bíblica que nos presenta acerca de este Dios que no está lejano, un Dios tan cercano que se encarnó, vino a esta tierra y precisamente sufrió. Así que algo de eso estaremos viendo con la ayuda del Señor el próximo miércoles. Vamos a orar para terminar esta parte de la clase. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias por haberte revelado a nuestra vida, Señor. Gracias porque ninguno de nosotros merecía, ningún ser humano, que tú al menos revelara, mostrara estas cosas acerca del futuro. Es un acto de pura gracia el que tú nos muestres esta verdad que dice que llegará un momento en el futuro donde tú enjugarás todas nuestras lágrimas, donde no habrá más llanto, donde no habrá más dolor, donde no habrá más muerte, ni más sufrimiento. Y que nosotros ahora podamos vivir a la luz de ese momento y anhelar con todo nuestro corazón ese momento. Es pura gracia tuya, Señor, que nos hayas revelado eso. Padre, primeramente te pedimos perdón por todas las veces que hemos vivido con una perspectiva terrenal de las cosas. Que hemos enfrentado el sufrimiento con una perspectiva humana, terrenal. Ayúdanos a tener la perspectiva correcta, la visión correcta. Ayúdanos a ver y reconocer junto al apóstol Pablo que ninguna tribulación momentánea que estamos enfrentando hoy, ningún sufrimiento se puede comparar a la gloria que ha de venir. Gracias porque a través de ti lo vimos también en Cristo, a través de Jesús, somos librados de la ira venidera. Pero esa ira se manifestará. Esa ira, Señor, se mostrará contra todos aquellos que vivieron en rebelión completa a ti. Gracias te damos por librarnos de esa ira, Señor. Gracias porque tú eres un Dios justo. Y cuando enfrentamos injusticia en este mundo podemos descansar junto a esta enseñanza bíblica que dice que tuya es la venganza. Que dejemos espacio para lugar, para la ira de Dios. Para que Dios se encargue. Porque tú eres un Dios santo, un Dios justo y así lo hará, Señor. Gracias por tu palabra. Grábala en nuestros corazones, en nuestra mente. Y que podamos también enseñar a otros estas verdades que estamos aprendiendo durante esta clase. Gracias te damos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Hermano, vamos entonces ahora, antes de el próximo domingo, por la ayuda del Señor, nuestra hermana Carmen tendrá accesible algunas hojas, quizás algunos de ustedes la han visto, son unas cartas que una coalición Pro Vida y Familia ha creado para que el que quiera voluntariamente con su familia hacer reconocer como un llamado de que está en contra de todo lo que los gobernantes últimamente han planteado, especialmente referente a la perspectiva de género. Es una iniciativa que se ha estado creando y usted puede participar a través de ella por medio de una carta que la firma luego de leer y entender ese contenido. Así que vamos a tener esa carta disponible si usted desea hacerlo así el próximo domingo. Luego se van a entregar y ya tenemos las personas que nos las van a hacer directamente entregar allá para que lleguen a través de nuestra hermana Clara. Así que lo invitamos
participar de ella, de esta coalición por familia, pues que así lo haga. Próximo domingo, recuerden muy bien, se puede acercar a la hermana Carmen y ella va a estar disponible con esas hojas para que entonces así usted lo haga. Así que ese era el anuncio que quería dar, agradecer a Dios, aunque el domingo vamos a hablar de esto, pero yo estoy algo diferente en la iglesia. Usted ve, hoy estuvieron los electricistas trabajando, ayer también estuvimos trabajando y buscando los vagones, también están allá afuera esperando por las bases que se van a construir. Pero agradecido de Dios, el Señor ha sido más que bueno con nosotros y hemos visto su gracia constante. El domingo estaremos hablando más de eso, pero queremos agradecer a Dios por todo lo que el Señor en su gracia hace. Así que vamos entonces a tener este tiempo de oración. Bueno, ¿quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Bueno, yo quería dar gracias por eso, ¿verdad? Vimos el proceso de esos contenedores, los pujamos en oración. Entonces yo se lo puse al hermano Edgardo, lo compartió con el pastor. Entonces me pidieron que hablara con el hermano Gregory, que es vecino mío, y está en Jacksonville, que trabaja para la Crowley. Y hubo un momento como que se confundió, pero hubo una malinterpretación, pero gracias a Dios por todo, ¿verdad? Que sucedió, ¿verdad? Y ya llegaron, todavía eso significa trabajo para otros hermanos que Dios tiene aquí preparados, que son diestros en eso. Pero qué bueno, eso va a abrir la oportunidad para más salones, para que el templo entonces sea usado más para recibir las personas que vienen. Así que lo vamos a usar para los propósitos eternos. Le damos gracias a Dios por todo ese proceso y obviamente por todas estas cosas, ¿verdad? Hay gente que se congrega en templos quemados, pero si Dios nos da la oportunidad de tener las facilidades buenas para que la gente pues, pueda venir y estar un poquito más cómodo, pues eso es bueno también para su gloria y su honra. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en el Salmo 18:6, en mi angustia invoqué al Señor, ese es David, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos. Dios escucha. No importa la angustia que tengamos, Dios escucha. Lo que estamos haciendo aquí no es tirando palabras al aire. Dios está aquí, donde hay dos o más en su nombre, Él está y Él escucha. Clama a mí, te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, bueno, Carlos, sí, motivos de oración, gracias. Siempre traigo una reflexión pequeña sobre eso porque podemos caer en rutina y olvidarnos de que lo que estamos haciendo aquí tiene un propósito. Si no creyéramos que Dios está aquí, que nos está escuchando, pues vámonos, no vale la pena. Pero si creemos que estamos en su nombre y que Él nos está escuchando y que sus oídos están atentos a nuestro clamor, pues entonces sí, vale la pena. Y aquí pasan cosas, porque en su soberanía Él le place usar la oración para lograr su propósito. Amén. Así que por eso es que no perdamos la fe. Dios escucha siempre y en su tiempo contesta. Y siempre, como estudiamos hoy, y aun cuando no contesta en el tiempo que uno quiere, Él tiene un propósito. Él tiene un propósito y Él sabe. Y cuando vemos las cosas desde la perspectiva eterna, sabemos que aún los no de Él o los espera son buenos, porque sus propósitos y sus caminos son mayores. No hay que entenderlo, hay que confiar en Él. Amén. Bueno, así que yo quiero comenzar dando gracias, ¿verdad?, por todas estas cosas que han estado pasando, ¿verdad?, unirme a lo que el pastor estaba diciendo, para luego entonces invitar a algunos hermanos a que pasen aquí. Señor, te damos gracias por estas cositas que han pasado, la remodelación del templo, todos estos hermanos que han estado ayudando para preparar el camino, ¿verdad? Lo de los contenedores, son cosas que hemos estado orando y van a traer más trabajo y más cosas, pero qué bueno, Señor, que tú estás expandiendo el templo, ¿verdad?, para que vengan más personas. Queremos capacitar. El corazón tuyo están los perdidos y aquí van a llegar gente que no te conocen y van a seguir llegando gente que quizás no vienen, ¿verdad?, de un lugar donde se sientan quizás cómodos y quieren sana doctrina, quieren crecer en este tiempo que es difícil, en este tiempo donde el evangelio se ha cogido a la ligera. Hay unos cristianos que son como modernistas, progresistas, y tu palabra no cambia. Y te doy gracias por la lección de hoy, porque una de las cosas que se ha sacado del púlpito es la doctrina del infierno, de la cual tú hablaste mucho, porque es que
Si no, no se entiende el evangelio. Sin las malas nuevas, no se entiende las buenas nuevas. Y la iglesia tiene que predicar eso sin miedo, para entender lo que tú hiciste, Señor. Entonces, responder a eso que tú hiciste. Tú, siendo el Dios verdadero, viniste a la tierra y te encarnaste y moriste por nuestros pecados, porque no teníamos esperanza. No había manera de ser salvos. Si hubiese otra manera, tú no lo hubieses hecho. Tú mismo lo preguntaste al Padre en la cruz: Padre, que pase de aquí esta copa. Pero si no, porque se haga tu voluntad, Señor. Y no había. Y tú no se la pasaste a tu hijo. No había otra manera. Si no era tu sangre, Señor. Y es bien importante que la gente entienda lo que tú nos permitiste entender en un momento: que estábamos perdidos, sin esperanza, sin Cristo, Señor, y que la única manera de ser salvos era arrepintiéndonos de nuestros pecados y recibiéndote en nuestros corazones como único Señor y Salvador personal. Que la iglesia, sea cualquier sea, nos salva. No todos los que van a la iglesia son cristianos, como no todos los que van al aeropuerto son aviones. Es necesario tener un encuentro con Cristo, Señor, y gracias porque tú nos has revelado eso por tu gracia, porque es un acto de gracia, Señor. Tú usaste gente que nos habló y gente que nos proclamó el evangelio con claridad, nos predicó lo que tú mandas a predicar, el arrepentimiento para el perdón de pecados en Cristo. Queremos que esta iglesia siga siendo un lugar donde se predique tu evangelio con claridad, donde los que no te conocen te conozcan, y los que te hemos conocido que sigamos creciendo en tu conocimiento, Señor. Así que gracias, porque si estás expandiendo este lugar es con un propósito, Señor. Lo presentamos todos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar por los enfermos. Así que si usted está enfermo, le voy a pedir que pase al frente. La hermana Clara va a estar orando por esto. Vamos a seguir orando por el papá de nuestro hermano Gil. Domingo y Carmen tienen una oración personal de salud. Casimiro Martínez por enfermedad. Edwin Torres, papá de la hermana Lucy Torres, por enfermedad también. Así que los que están enfermos o representando a alguien enfermo, les voy a pedir de favor que se coloquen aquí al frente y que entonces algún hermano pueda poner sus manos sobre ellos, ¿verdad? No sean tímidos en el nombre de Jesús. Y claro, ven por acá para orar. Lo hacemos simbolizando, ¿verdad? El que pase usted al frente no tiene que ver nada, pero un paso de fe que hacemos si no queremos estar solos. Así que le pedimos que pase por acá. Domingo, Carmen, y si usted está enfermo representando a alguien, que venga y que alguien ponga sus manos sobre usted. Dice: mira, no estás solo, estamos orando como cuerpo. Y de paso salimos de la silla. No estamos amarrados a ella. ¿Ok? Así que, no sé si hay alguien más que esté enfermo representando a alguien, que pase al frente en el nombre de Jesús. Venga por acá. Y que ese hermano que está pasando al frente no esté solito ni solita. Es la manera del cuerpo de identificarnos, de sobrellevar los unos las cargas con los otros, como manda la Biblia. Es un propósito. Nosotros sentimos también, ¿verdad? Sabemos que no es necesario, pero es una manera: mira, yo estoy contigo, como cuerpo, pongo mis manos, ¿verdad? Estoy contigo. Hoy por ti, mañana por mí. Queremos aquí a Domingo, no queremos a Domingo solito. Domingo, pégate acá y Carlos también. Hermana Clara. Eterno Dios y Padre Celestial, te alabamos y te glorificamos en esta hora, Padre. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, mi Dios. Padre, en estos momentos yo te presento a cada uno de mis hermanos aquí presentes que han dado el paso de fe, confiando en ti como médico, Padre, en ti como su Dios, Padre Santo. En estos momentos, mi Dios, yo te pido que tú pongas a cada uno de ellos o a los que ellos representan, mi Señor, que tú pongas tu mano sanadora, Padre, que tú hagas milagros de amor en cada uno de ellos, en cada uno de sus cuerpos que tú conoces, Padre. Tú los creaste y son tus hijos, mi Señor. Y aún si los que han presentado, si hay alguno que no es tu hijo, como quiera, tú lo creaste y sabes, mi Dios. Amén. Toca cada cuerpo, toca cada una de las enfermedades presentes aquí, Señor. Y sana, Padre, si es tu voluntad, mi Dios. Y en medio de todo esto, Padre, te alabaremos y te glorificaremos, Padre. Y cada uno de ellos dará testimonio de las grandes cosas que tú harás en la vida de cada uno de ellos. Y te damos gracias desde ahora, Padre, por lo que estás haciendo y lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
No sé si alguien tiene algún testimonio de algo. Mira, estábamos orando por esto y puedo dar testimonio breve, ¿verdad? De que si usted tiene testimonio, pues, por lo menos yo dije, yo estaba orando por esos contenedores y los tenía, los parimos en oración y luego sus cosas y le di gracias a Dios porque ya están. Pues Dios contesta, ¿verdad? Y Dios es fiel. Así que no sea tímido, si tiene algún testimonio, tráigalo, comparta esa bendición porque entonces nos gozamos y la fe de nosotros aumenta. Cuando usted dice, yo estaba orando por esta sanidad, por esta provisión, por este trabajo, por esta, y vi la mano de Dios, entonces eso es bueno que usted lo traiga para que nos identifiquemos. Bueno, vamos a orar por las peticiones personales, que quizás pueden ser un milagro, provisión económica, un trabajo, alguna restauración familiar o con alguna amistad. Pueden ser diferentes cosas, la oración por algún familiar que no conoce a Cristo, que usted esté orando, ¿verdad? Tenga esa petición. Entonces yo le voy a pedir a la hermana Wendy que pase por acá. Y si usted está orando por una petición personal, también le voy a pedir que pase en el nombre de Jesús de frente. Usted no tiene que mencionar si es un milagro de trabajo, un milagro de provisión económica, está orando por un hijo familiar que no conoce a Dios, que se restaure alguna relación que está rota. Yo soy el primero que voy a estar aquí orando. Así que, hermana Wendy. Bendito Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia, Señor. Venimos a través de los méritos de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, porque reconocemos, Señor, que en nosotros no hay nada bueno, Señor amado. Oh Padre Santo, Padre bueno, en esta noche, Señor, venimos a clamar delante de ti, de tu presencia, Señor Dios, por cada uno de los hermanitos, Padre Santo, que pueda tener algún problema en su área, ya sea a nivel personal, Señor Dios y Padre Santo. Tú conoces los corazones de todos los aquí presentes, Señor Dios, y los que nos están escuchando por vía transmisión, Señor de Internet, Padre Santo. Mira cada uno de estos corazones de estos hermanitos, Señor Dios y Padre Celestial, y obra en la vida de ellos, Señor, de acuerdo, Señor Dios y Padre Santo, a tu voluntad, porque tu voluntad es buena, es perfecta y es agradable, Señor amado. Y que recordemos, Señor, como hemos estudiado en el día de hoy, Señor Dios, que los padecimientos que tengamos, Señor Dios y Padre Santo, son necesarios en nuestras vidas, Señor, para seguir creciendo, Señor, en ti, Padre Santo, para estar siempre dependiendo en cada momento de ti, Señor, para cada día crecer más en santidad, Señor, en semejanza a tu Hijo amado Jesucristo, para que nuestra fe sea creciente, Padre Celestial, y que, Señor Dios, nunca nos creamos autosuficientes, Padre Santo. Sabemos, Señor Dios, que tú vas a obrar en la vida de cada hermano de acuerdo a su necesidad, Padre Santo. Pero en el tiempo de espera, Padre Santo, que ellos puedan confiar plenamente en ti. Y que todo lo que, Señor, tú hagas en su vida, oh Padre, que sean testimonios para que los que aún no creen, Señor, puedan creer en lo bueno que tú eres, Padre Santo. Clamamos a ti, Señor, porque eres nuestro único Dios, nuestro único Señor, y el que tiene el poder, Señor Dios, para cambiar cualquier situación en nuestra vida, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que tú haces y lo que seguirás haciendo en nuestra vida. En el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo hemos orado. Amén. Mira, fiel, milagroso. Dice la palabra que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sigue salvando y sigue sanando, ¿verdad? Nosotros creemos en la sanidad, no creemos en los milagreros, pero creemos en el milagroso que es Dios. Cuando el pueblo de Dios se pone a orar, Dios escucha y Dios hace. Dios hace. No, cuando Él venga, que seamos hallados en fe, creyendo que Él siempre puede. No siempre, porque Él es soberano, pero Él siempre puede salvar, Él puede sanar en todo momento. No pierda esa. Yo le conté, ¿verdad?, el testimonio de la relación con mi mamá. Le dije que fue un acto soberano de Él, porque hay gente que le sirven a Dios y son más fieles que ellos por mucho, y son los únicos cristianos de su familia. Pero fueron 29 años orando por ella, y Dios en su gracia me concedió que antes de que partiera con Él. Entonces, pues, no perdamos la fe. Si usted tiene familiares que no conocen a Dios, como si mientras estemos vivos, vamos a estar orando por ellos. Vamos a estar orando por ellos y esperando milagros, porque Dios puede hacer situaciones de salud
A menos que yo le diga como a Pablo, basta tener gracia. Pues ok, Señor, no vas a seguir orando, tú demostraste que no vas a sanar. Pero ok. Pero cuando venga el Hijo de Dios, que seamos hallados en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Bueno, vamos a pedirle a la hermana Silvia que venga por acá y ore por el gobierno, ¿verdad? Estamos en un tiempo bien difícil, donde se están legislando, ¿verdad?, leyes, y esta gente insiste, la agenda, especialmente los transgéneros son bien fuertes. Sí, los de la agenda, las leyes lesbianas eran fuertes, los transgéneros se llevan el mundo enredado. Ellos cogieron, por ejemplo, a Martina Navratilova, que era un ícono gay, y era una de las mejores tenistas de la historia. Ella dijo, no hay manera que las mujeres podamos jugar con los hombres porque son físicamente más fuertes. Y ellos le cayeron arriba. Y ella dijo, yo voy a hacer un experimento, voy a chequear, voy a averiguar, y si cualquier cosa me retracto. Y cuando investigo, digo, ahora, después que investigué, estoy más segura de que no podemos competir con los que son biológicamente hombres. Y esta gente, a ese ícono gay, le han retirado, le han dado la espalda. Porque ellos quieren imponer la agenda a las malas. Entonces tenemos un gobierno que está, porque esta gente no son más que nosotros, pero tiene gente en posición influyente. Y sigue la campaña y sigue acosando en contra de lo que está claramente establecido en la palabra y lo que la biología responde, ¿verdad? El sexo entre dos mujeres o entre dos hombres es contra naturaleza. Solamente Dios, no solamente Dios dice que es vergonzoso en Romanos, sino que es contra naturaleza, pero Él quiere insistir y quieren adoptar a nuestros hijos. Vamos a pedir a Dios, ¿verdad?, que ellos obviamente no conocen al Señor, pero que Dios toque sus corazones, que todas estas manifestaciones que se están haciendo, ¿verdad?, lo que se va a hacer el domingo, llegue a sus oídos y toque. Que respeten que aquí hay un pueblo que tiene valor y que no nos pueden pasar por encima. Si Dios quiere hacer otra cosa, pues que Dios lo haga, pero que nosotros vamos a hacer la parte que nos corresponde. Padre, dile a la hermana Silvia que nos dirige en oración. Padre, seguimos delante de tu presencia, Señor, esta noche, Señor. En este momento, Señor, te presento estas leyes, Señor, que quieren imponer, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando de manera especial, Señor. Sabemos que tu venida está cerca, Padre, y que Satanás está buscando por donde quiera, Señor, tratar de imponerse, Padre. Te pedimos, Señor, que tú le des sabiduría, Padre, a esos hermanos cristianos, Señor, que están en la legislatura, Señor. Que seas tú, Señor, dándole la fuerza, Padre, y que ellos puedan, Señor, ser luz en medio de esas tinieblas, Señor. Te pedimos, Padre, por nuestros niños, Señor, que son los más afectados que se van a ver, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú dándole sabiduría a sus padres, Señor. Señor, y que ellos puedan entender, Señor, esta agenda que quieren levantar, Padre. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, que toque los corazones de aquellos, Señor, que aún no te conocen, Padre. Te pedimos, Señor, que esta marcha, Señor, que se va a llevar, Señor, que sea en paz, Señor. Que como cristianos, Señor, pues demostremos, Señor, tu humildad, Padre, y que se deje sentir, Padre, que el gobierno sepa, Señor, que hay un pueblo tuyo, Señor, que no cambia tus estatutos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por lo que tú vas a hacer, Señor, por lo que estás haciendo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hay que ser entendidos de los tiempos. Yo le pido a Dios que la iglesia sea entendida del tiempo que estamos viviendo. No estamos viviendo los 90, los 2000, 2010, un tiempo más picante, un tiempo fuerte, y usted tiene que entender eso. Y es momento de consagrarse a Dios, no es momento de relajar con las cosas de Dios. El Evangelio tiene que ser predicado, gracias a Dios, como se predica aquí, con claridad. A lo malo hay que llamarle malo, y la iglesia tiene que ser diferente, radical, es momento de brillar, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios por eso, que podamos serlo, por una bendición, que podamos ser entendidos de este tiempo para ser diferentes y hacer la diferencia. Vamos a orar por Colombia hoy. Colombia, que no queda muy lejos de nosotros, allí están las guerrillas, y las guerrillas están en contra del Evangelio. Y están matando pastores y familias de gente cristiana hoy, al día de hoy, matándola. Y tienen marcado el país, y donde se trata de infiltrar el Evangelio. Hay gente que ahora mismo están en motoras, llevando Biblias y arriesgando sus vidas, que los ponen con eso a ese nivel.
los matan. Y se da una dama de Dios, una mujer de Dios, que ella dijo, le voy a predicar a los guerrilleros. Y predicarle a los guerrilleros fue que ellos no aguantaron y la mataron. Esposa y madre de hijos. Reciente, eso fue en este año. Tan cerca y tan lejos, ¿verdad? Nosotros quizás no choque eso porque en Puerto Rico, ¿verdad? No, hay, ¿verdad? Está empezando una persecución contra la iglesia por la cuestión de los valores, pero no se asemeja a eso. Todavía no nos pegan tiros ni nos matan, ¿entiendes? Ni nos prohíben predicar de las cosas del Señor. Pero esas cosas creo que van a venir, pero vamos a levantar un clamor por nuestros hermanos colombianos para que Dios les siga dando valor y que la iglesia sea purificada en ese país. Yo le voy a pedir a mi hijo, Oscar Javier, que pase por acá, que nos dirija en oración por este país, donde el pueblo de Dios está sufriendo, pero está agarrado de Dios en un momento difícil. Señor Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar reunidos delante de ti en el día de hoy. Damos gracias, Señor, porque aquí, cuando nosotros vivimos, tenemos el privilegio de poder estar en paz, de proclamar ¿verdad? El Evangelio sin temor a que nos vayan a hacer nada, pero eso no nos hace mejor a los lugares donde sí hay persecución a un nivel un poco más violento, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta noche que bendigas y que guardes a aquellas personas que arriesgan su vida, Señor, por llevar el Evangelio, por llevar las buenas nuevas, sabiendo, Señor, que no necesariamente van a regresar, Señor. Y te pedimos en especial por el país de Colombia, Señor, donde, ¿verdad?, como hemos escuchado en la noche de hoy, que, ¿verdad?, que están sucediendo unas cosas atroces a aquellas personas que se están atreviendo y están teniendo la valentía de exponer las buenas nuevas a pesar del riesgo que corren, Señor, porque tienen bien claro lo serio, Señor, y la importancia de llevar el Evangelio, cueste lo que cueste, Señor. Así que te pido que bendigas a esas personas, que los guardes y que los protejas, Señor, y que siempre le dejes el entendimiento y la valentía de seguir haciendo lo que estén haciendo, cueste lo que cueste, y que nosotros también podamos aprender de ellos, Señor. Por si acaso en algún momento eso sucede en este país, que podamos tener en mente que estas cosas ya están pasando alrededor de nosotros y que como quiera, Señor, tú vas a permanecer fiel, Señor. Así que te pedimos esto en tu santo nombre. Amén. Hermano Carlos. Bendice, Padre, las ofrendas que serán entregadas esta noche, Señor. Te queremos dar gracias, Señor, por todo lo que has hecho, por la provisión que nos has dado a cada uno de nosotros durante esta semana, Padre. Te queremos dar gracias por la oportunidad que hemos tenido, Señor, de poder tener todos los adelantos que hemos tenido aquí dentro del templo, Padre amado. Y eso es gracias a la provisión que tú mismo nos has dado, Señor. Bendice al Señor, que sigan siendo usadas para el engrandecimiento de tu reino aquí en la tierra, Padre. Y también te queremos pedir que nos despidas a cada uno de nosotros de este lugar, Señor, pero no de tu presencia, Señor. Guárdanos en el camino y en tu santa paz, Señor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Antes de pasar a dar las ofrendas y cerrar, pastor, el domingo es un solo culto a las 10 de la mañana, ¿verdad? Y todo el mundo con mascarilla como quiera. Mascarilla, un solo culto, domingo 10 de la mañana, algo más, pastor. ¿Estamos claros? Te le voy a pedir, hermano Carlos, que pase por acá, porque hay un joven que sale mañana para Estados Unidos y queremos levantarlo como congregación. Carlos. Hermano, Dios les bendiga. Nuestro hermano Gabriel, le voy a pedir que pase al frente. Mañana parte hacia los Estados Unidos. Gabriel tiene unas metas definidas. Va a continuar estudios de maestría en los Estados Unidos. Simultáneamente va a estar trabajando y por la gracia de Dios también consiguió ya trabajo. No entristece que uno de los nuestros, pues, se tenga aquí. Y a mí me entristece profundamente porque nuestro talento tiene que irse para otros lugares
a desarrollarse profesionalmente, a conseguir trabajo, etc. Y eso a mí me duele doblemente porque yo estuve 40 años en una universidad impartiendo la enseñanza y me entristecía al saber que nuestros estudiantes no podían conseguir trabajo en este país y se tienen que ir a producir a Estados Unidos o a otros países, cuando deberíamos nosotros orar constantemente para que Dios le abra las puertas a nuestros jóvenes. Pues son nuestros mensajeros también de paz del Evangelio. Así que yo oro primeramente por Gabriel, para que Dios le guarde, Dios le bendiga y que él se mantenga en la fe. Momentos de dificultad van a llegar. Momentos de tristeza y por haberse separado de su familia, de su mamá, de sus hermanos, de la iglesia, va a llegar. Pero el que no falla, el que siempre está con él, estará allí también. Y él no estará solo. Y yo les voy a pedir que oremos por él y que usted se lo lleve y lo lleve al Señor, al trono de gracia, todos los días, para que Dios lo utilice con poder en el lugar donde él está. Amén. Que vamos a orar por la Dios. Padre, delante de tu presencia estamos como pueblo, unidos en un solo pensamiento, porque queremos exaltar y queremos bendecir tu nombre, porque tú mereces toda la gloria, toda la alabanza de tu pueblo. Señor, en estos momentos oramos por Gabriel, oramos por su vida, Dios mío. Te pedimos que tú lo guardes, que tú guardes su corazón, Señor, que tú le sigas formando, Dios, que él siga creciendo en el Evangelio, Dios, que él pueda creerte a ti en todo momento, no importa lo que él vea a su lado y no importa lo que digan sus sentidos, que él siempre recuerde que tú eres su fortaleza, que tú eres su escudo, que tú eres su pronto auxilio en la tribulación. Ayúdalo, Dios mío, para que él pueda, donde quiera que tú lo lleves allá, vivir la vida de tal manera que otros vean a través de él que tú eres real. Señor, ayúdalo en sus estudios, ayúdalo en su trabajo, Dios. Dale la sabiduría cada día para que él pueda entender que el hijo tuyo que deposita su confianza en ti nunca será defraudado, porque tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios que no falla. Y enséñanos a nosotros como pueblo a que, Dios mío, oremos por él, lo podamos levantar en nuestras oraciones y que él sepa que cuenta con hermanos que le amamos y que siempre estaremos, Señor, a su lado, y que en nuestras oraciones él estará presente. Lo enviamos, mi Dios, sabiendo que lo que ha sido sembrado en su corazón por tu Espíritu Santo, nadie lo podrá arrebatar. Gracias, Padre Santo, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermano. Prenda, Dios le bendiga.